cubo de fregar cayó al suelo con un golpe sordo, salpicando agua jabonosa sobre mis zapatos nuevos. No entendía nada. Era mi cumpleaños número 19 y en lugar de una tarta o un simple felicidades, mi madre me había entregado unos guantes de goma y una fregona como si fueran parte de algún ritual cruel. ¡Feliz cumpleaños!, Sara dijo con esa media sonrisa tan suya, la que siempre usaba cuando estaba a punto de hacerme daño, pero pretendía que era por mi bien. No hubo globos, ni pastel, ni abrazo. Solo una frase seca. Hoy vas a aprender lo que significa la vida real. No supe qué responder. Pensé que era una broma pesada, una especie de castigo simbólico por algo que ni siquiera recordaba haber hecho. Pero no lo era. Mi padre ya me esperaba junto a la furgoneta vieja de la familia Motor, encendido mirada hacia el frente, como si no pudiera ni mirarme. Me subí al asiento trasero en silencio con el cubo entre las piernas y un nudo en la garganta. Atravesamos la ciudad sin decir palabra. Pasamos por el cine al que solíamos ir de pequeñas, por la heladería donde celebré mis 15. Y luego nos adentramos en un barrio que nunca había visto. Casas con fachadas agrietadas, buzones oxidados, hierba creciendo entre las grietas de las aceras. Todo parecía olvidado, suspendido en una tristeza gris. Nos detuvimos frente a una casa especialmente ruinosa, techo hundido, persianas torcidas, un cartel descolorido clavado torpemente en la valla. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi padre ni se inmutó. Es tu hija, es humildad. Una señora mayor abrió la puerta. Tendría más de 70 años, la espalda encorvada, el pelo blanco, recogido en un moño deshecho. Olía a orina de gato y humedad. Ni siquiera se sorprendió cuando mi madre dijo: «Esta es nuestra hija. Va a limpiar tu casa de arriba abajo hoy». «Es su cumpleaños», añadió mi madre con un tono seco. «Necesita disciplina, la hemos consentido demasiado». Me entregaron el cubo y los guantes como si se tratara de una especie de castigo ceremonial, y luego se marcharon. Así sin más, sin un beso, sin una explicación. Me quedé allí paralizada en la entrada de una casa extraña, respirando el olor de moqueta vieja y muebles empolvados, mientras la puerta se cerraba a mis espaldas. La mujer apenas dijo una palabra. Se sentó en un sillón raído, encendió la tele y empezó a ver telenovelas de los años 90, mientras murmuraba cosas como: «Por fin, estos mocosos aprenden lo que vale un duro». Yo empecé a fregar. Primero la cocina, luego el baño amarillento con moho en las esquinas. Subí las escaleras cojeando, arrastrando el cubo, limpiando vitrinas llenas de figuritas rotas y fotografías de personas que ya estarían muertas. En el sótano saqué bolsas de basura con olor a podredumbre. 8 horas sin parar. Ni un vaso de agua, ni una palabra amable. Cuando mis padres volvieron ya era de noche. Yo estaba empapada en sudor, los brazos me dolían y mis vaqueros estaban manchados de lejía. «Este ha sido tu regalo», dijo mi padre. «Carácter», añadió mi madre. No dije nada, pero dentro de mí algo se rompió. No solo fue condenada, fue el cansancio físico. Fue el abandono, la humillación, el desprecio. Ese día, mientras mis amigas me enviaban mensajes deseándome un feliz cumpleaños, preguntando si iba a celebrarlo, yo estaba sentada en el suelo de mi cuarto, con las manos todavía rojas de tanto fregar, y me hice una promesa silenciosa. Recordaría todo, cada sonrisa cruel, cada lección disfrazada de amor, y algún día devolvería cada uno de esos golpes sin levantar la voz. Pero lo peor aún no había llegado. La semana siguiente, la anciana llamó a mis padres para decirles que no había trabajado con suficiente detalle. Mi madre se enfadó. No con la señora, conmigo. Si hubieras hecho un buen trabajo, dijo, tal vez te habríamos comprado un regalo. Un libro, un vestido algo pequeño. Pero según ella, yo había fallado. Me castigaron sin salir. No por rebelarme, sino por haberla avergonzado. La injusticia me asfixiaba. Sentía como si estuviera atrapada en una película donde yo era la villana sin saber por qué. Ese verano conseguí trabajo en un supermercado local, reponiendo frutas y verduras. Les mentí, les dije que era voluntariado escolar. No quería oír otra vez que estaba malgastando mi juventud. Guardé cada céntimo. Comía galletas saladas con agua en la pausa del almuerzo. Acepté turnos dobles tareas, que nadie quería limpiaba los pasillos,
cuando todos ya se habían ido. Un día, mientras organizaba manzanas, vi un folleto clavado en el tablón de anuncios del personal. Era un cartel de venta. La misma casa. La casa del cumpleaños. La casa de la vergüenza. El cartel decía: oportunidad para inversores. Se vende urgentemente. El corazón me dio un vuelco. Recordé los escalones torcidos, el pomo de la puerta flojo, el grifo que goteaba sin cesar. Llamé al número. La señora estaba en una residencia. El precio era ridículamente bajo. No tenía suficiente aún. Pero le rogué a la agente inmobiliaria: dame 60 días. Por favor. Y empecé mi cruzada. Turnos dobles en el supermercado. Noches limpiando baños en el centro comunitario. Clases de matemáticas particulares a niños de primaria. Dormía 3 o 4 horas al día. Vendí mi bicicleta, mi guitarra, hasta una chaqueta que adoraba. El día 58 firmé los papeles. Compré la casa. No le dije nada a mis padres. No aún. Quería que ardiera, que doliera, que fuera perfecto. Porque esta vez, el regalo de cumpleaños sería para mí. Y ellos no lo olvidarían jamás. No volví a entrar en la casa. No todavía. Durante días simplemente la observaba desde el otro lado de la calle, con las llaves apretadas en la palma como si fueran un arma. Me sentaba en un banco desvencijado, frente al porche, viendo cómo el viento movía las cortinas polvorientas. Era como mirar de frente al monstruo que una vez me devoró la dignidad. Pero ahora el monstruo era mío. No podía evitarlo. A pesar de todo, sentía algo parecido al orgullo. Yo, Sara, la hija invisible, la fracasada, según mi madre, la que no sabía lo que era ganarse la vida, había comprado la misma casa donde me enseñaron la lección más cruel de mi vida. Y no lo había hecho por venganza, al menos no en ese momento. Lo hice para cerrar un ciclo, para silenciar la voz de mi madre que aún susurraba en mi cabeza: eres floja, eres desagradecida, necesitas humildad. La compré para recordarme a mí misma que yo podía, que aunque ellos me enterraran en desprecio, yo sabía excavar con las uñas hasta salir a la superficie. Pero pronto ese orgullo se transformó en rabia, una rabia serena peligrosa. Cada vez que recordaba el sonido de sus risas, cuando me dejaron en aquella casa, me ardía el pecho. Cada vez que pensaba en cómo dijeron: es para que aprendas, mientras arrancaban la poca autoestima que me quedaba, algo dentro de mí se endurecía. Y entonces lo supe. No bastaba con haber comprado la casa. Tenía que devolverles el regalo. Tenía que hacer que sintieran el mismo frío, la misma humillación. Pero a fuego lento. Meses después, el destino decidió darme una ventaja. Mi padre perdió un contrato importante. Su pequeña empresa de reformas, ese orgullo masculino que siempre lanzaba como arma en cada comida familiar, empezó a desmoronarse. Mi madre, por su parte, se había endeudado con tarjetas de crédito, comprando ropa y cenas en el club social, intentando aparentar que seguíamos siendo una familia de categoría. No tenían ingresos estables, se estaban hundiendo, pero no podían admitirlo. Su orgullo era demasiado grande para pedir ayuda. Perfecto. Un domingo por la mañana me presenté en su casa. Me había arreglado como una ejecutiva: blazer, negro pantalón, de vestir el pelo recogido con precisión. Toqué el timbre con una carpeta en la mano y una sonrisa medida. Mi madre abrió la puerta y me miró como si no supiera si debía saludarme o pedirme que me fuera. Trabajo con un cliente privado, dije con voz firme. Está buscando ayuda doméstica de confianza. Cosas sencillas, limpieza ligera, mantenimiento básico. Pagan bien. Horario flexible. Discreción absoluta. Mi padre apareció detrás de ella, cruzado de brazos. ¿Y por qué nos lo cuentas a nosotros? Porque pensé que podrían estar interesados, respondí manteniendo el tono neutro. Sé que últimamente las cosas han sido difíciles. Mi madre entrecerró los ojos. ¿Cuál es la trampa? Sonreí suave. No hay trampa, solo confianza y obediencia. Mi cliente es muy particular. Mi padre resopló. Tu generación no aguantaría ni una jornada de verdad. Pero vale. ¿Dónde es el trabajo? Les extendí un papel con una dirección. No la reconocieron. Aún no. Al día siguiente instalé discretamente una cámara de seguridad en el salón. Limpié la casa lo justo, barrí el polvo más grueso, abrí las ventanas, cambié las bombillas fundidas. Pero dejé los detalles. El empapelado despegado del pasillo, las manchas de humedad en la lavandería, la puerta que crujía como si aún llorara por dentro.
Tenía que ser reconocible, tenía que doler, y dolió. La cámara lo captó todo. La primera vez que entraron mi madre se detuvo en seco. Su respiración se cortó. «Esto es», susurró. Mi padre avanzó lentamente como si los recuerdos le hubieran caído encima como piedras. Sí, dijo al fin con una voz más baja de lo habitual, pero no sospecharon. Pensaron que era una coincidencia, un giro retorcido del destino, y su orgullo no les permitió rechazar el trabajo. Así que aceptaron. Empezaron a venir todos los martes y jueves. Llegaban puntuales con ropa cómoda y guantes de limpieza. Pasaban horas fregando suelos, limpiando persianas, puliendo muebles que yo había dejado sucios a propósito. Yo los veía desde el ordenador, y cada vez que mi madre se quejaba del polvo o mi padre maldecía el óxido, yo me sonreía. Les dejaba notas escritas con letra impersonal polvo detrás del microondas. La vajilla no está bien ordenada. El felpudo necesita sacudirse. A veces les dejaba galletas rancias, las mismas que ellos me daban cuando pedía un abrazo. El mismo té barato con el que llenaban mi taza mientras me decían, no hagas tanto drama. Los vi cansarse, los vi pelearse entre ellos, los vi mirarse sin saber qué hacían allí, pero nunca sospecharon, hasta que llegó el momento, mi siguiente cumpleaños, un año exacto desde la primera humillación, y esta vez el regalo sería mío. Dejé un sobre en la cocina justo donde ellos solían dejarme notas, con listas de tareas. Dentro una tarjeta de queridos mamá y papá. Espero que este año el regalo les haya enseñado algo sobre la humildad. Han estado limpiando la casa de su hija durante meses. El próximo trabajo empieza en el sótano. Feliz cumpleaños para mí. También puse una foto. Yo de pie en el pasillo sonriendo con las llaves en la mano. El mismo pasillo donde me abandonaron con un cubo y una mujer desconocida. Vi la reacción en directo. Mi madre se quedó blanca sentada temblando. Mi padre abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Parecía un hombre derrotado por su propia arrogancia. Y yo me sentí libre. Por primera vez no necesitaba explicaciones, ni perdón, ni venganza violenta. Solo necesitaba saber que lo sabían. La culpa no vino. Esperé que me invadiera como dicen que siempre llega después de la venganza. Me senté en mi habitación mirando el vídeo una y otra vez. La cara desencajada de mi madre, el temblor en las manos de mi padre, el silencio brutal que llenó aquella cocina. Esperé, pero nada, solo sentí paz. No remordimiento, no dudas, solo paz. Y una certeza: habían probado su propia medicina. Durante años me habían hecho creer que las emociones eran debilidades, que las lágrimas eran teatrales y que la tristeza se superaba con silencio. Ahora eran ellos quienes se tragaban cada palabra, cada gesto cruel que disfrazaron de enseñanza. No contesté las llamadas. El primer mensaje fue de un número oculto. No respondí. El segundo de mi madre. Su voz temblaba en el buzón de voz, cariño. No sabíamos. Deberías habérnoslo dicho. Esto fue cruel. Cruel. No podía evitar reírme al oír esa palabra en su boca. La misma mujer que el día de mi cumpleaños me dijo con total frialdad: si no te gusta limpiar, es porque te hemos consentido demasiado. La misma que años atrás rompió la pulsera que le regalé porque no combinaba con su estilo. Ahora me llamaba cariño. Tarde, muy tarde. El tercer mensaje fue de mi padre. ¿Te crees lista? ¿Te divierte humillarnos después de todo lo que hicimos por ti? Todo lo que hicieron por mí. Sí, claro. Recordaba con exactitud el día en que me dejaron frente a esa casa. El olor a moho, el silencio opresivo, el calor sofocante, la risa contenida de mi madre mientras se subía al coche, y yo de pie con las manos temblorosas preguntando: ¿puedo al menos irme a casa después de esto? A lo que ella respondió: no, vamos a cenar con tu hermana, puedes volver caminando. Ese fue mi regalo de cumpleaños, así que no me sentía mal, no por ellos, no por hacerles sentir por una vez lo que era vivir con vergüenza clavada en el pecho. Pero tampoco había terminado, no aún, faltaba el acto final, el cierre perfecto, la vuelta completa del espejo. Publiqué un anuncio de alquiler, discreto, atractivo pero con condiciones. El precio era simbólico pero con una cláusula muy clara: la propiedad debía ser limpiada y mantenida únicamente por los cuidadores originales. Mi madre firmó el contrato sin leer la letra pequeña.
Mi padre igual. Creían que era otra oportunidad fácil, otro trabajo light, como ellos decían. No sabían que ya estaban atados a esa casa durante otros 6 meses. Y esta vez por contrato. Quería vengarme, no. Quería que aprendieran, quería que sintieran, quería que recordaran. Durante las semanas siguientes, continuaron con su rutina martes y jueves de 9 a 1. Fregaban los baños, desempolvaban estanterías, vaciaban cubos de basura. Yo los veía desde las cámaras, pero también empecé a ir. A veces me sentaba en el coche con las ventanillas subidas, viendo cómo salían cargando bolsas sin notar mi presencia. Otras veces entraba minutos después de que se fueran. Respiraba el aire que habían dejado, ese aire cargado de frustración y agotamiento. Y una mañana lo hice diferente. Me presenté temprano. Mi padre estaba limpiando el buzón, ese mismo buzón, abollado, que vi por primera vez el día que me obligaron a venir. Mi madre arrastraba una bolsa de basura por el jardín. No me vieron de inmediato, pero cuando lo hicieron, fue como ver la culpa tomar forma humana. Mi madre se detuvo en seco, la bolsa cayendo de su mano. Mi padre bajó los ojos. No dije nada. Caminé lentamente hasta el porche y dejé una caja llena de verdades. Dentro estaban todas las notas pasivo-agresivas que me dejaron durante años, las cartas que nunca respondieron, los recibos de cosas que pagué por mi hermana para evitar peleas, fotos de cumpleaños en los que fingieron estar ocupados, el contrato de alquiler con la cláusula resaltada en amarillo, y encima de todo un sobre, dentro una hoja con una sola frase: este era mi regalo, el tuyo es la oportunidad de reflexionar. Ni una lágrima, ni una voz elevada, solo verdad, cruda, innegable. Me marché sin mirar atrás. No necesitaba aplausos, no buscaba venganza, solo justicia emocional. El cierre de una herida que llevaba años supurando. Días después rompieron el contrato, tal como lo esperaba. No me molesté en exigir el pago por incumplimiento. Doné la fianza completa. La envié al mismo refugio juvenil donde ya había colaborado antes. Ese dinero sirvió para crear una nueva sala de lectura. La llamaron la sala de la segunda oportunidad. Y allí por primera vez sentí que algo bueno había nacido del daño. No sabía qué sería de mis padres después. Supe por una amiga de la familia que se mudaron con mi hermana, la misma que nunca limpió una sola vez, la misma que ellos siempre presentaron como la hija ejemplar. Pero yo ya no era la otra hija, ni la desagradecida, ni la frágil. Yo era Sara, la mujer que se reconstruyó sola, la hija que transformó la humillación en poder. Y aunque nunca pidieran perdón, ahora sabían quién soy, sabían lo que hice, y sabían que jamás volverían a enterrarme. Me pasé años enteros esperando que llegara el día en que me miraran a los ojos y sin una pizca de sarcasmo me dijeran: lo sentimos, hija, te fallamos. Ese día nunca llegó, pero algo mejor sí llegó: el silencio. Ese tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier disculpa, el que nace de la vergüenza, el que se arrastra por las esquinas como un animal herido. Mis padres dejaron de aparecer en la casa después de aquella mañana. Rompieron el contrato sin siquiera notificarme. No lo necesitaban. Sabían que yo sabía, y eso era suficiente. No quise perseguirlos. No necesitaba un último enfrentamiento ni un escándalo más. La humillación ya estaba completa. El ciclo se había cerrado. El poder había cambiado de manos. Pero por dentro, una parte de mí seguía en guerra. Porque sí me había vengado. Sí había dado la vuelta al juego. Pero las heridas seguían ahí abiertas, sangrando en silencio en las noches frías. Me preguntaba si algún día se cerrarían del todo. Si alguna vez dejaría de escuchar su voz en mi cabeza, a esa voz que decía: exageras. Eres demasiado sensible, no sabes lo que es la vida real. Y entonces comprendí algo: ellos no iban a curarme. Nunca lo harían, tenía que curarme yo. Así que volví a esa casa una última vez. Pero no como víctima, no como hija dolida, sino como mujer, como dueña. Entré con paso firme. Ya no olía a humedad, ya no crujía con cada paso. Las paredes estaban pintadas, las ventanas reparadas, las habitaciones iluminadas por luz natural. Pero aún quedaban rastros del pasado. Lo había dejado a propósito: una grieta en el techo, un papel viejo en la pared, una baldosa rota en la entrada. Las cicatrices no se ocultan, se respetan. Ese día no fui sola.
Invité a 3 adolescentes del refugio juvenil donde había estado colaborando. 3 chicas, todas con historias que dolían como la mía. Una fue echada de casa por salir del armario. Otra vivió años bajo el grito constante de un padre alcohólico. La tercera simplemente no encajaba y su madre decidió que era mejor dejarla en una institución. Las miré moverse por la casa, tocar las paredes, sentarse en el suelo y cerrar los ojos. Y supe que había hecho lo correcto. Esa casa, la misma que me tragó entera cuando tenía 19, ahora sería un refugio, un lugar de reconstrucción, un santuario para las que como yo un día se sintieron desechables. La convertí en parte de un programa piloto de mentoría y formación. Allí las chicas aprenderían oficios: carpintería, costura, programación, cocina, diseño. No para volverse esclavas del sistema, sino para volver a creer en su valor, para mirarse al espejo y no ver los insultos que otros les arrojaron, sino las posibilidades que ellas mismas podían construir. Lo llamé Proyecto Espejo, porque al final eso era lo que necesitábamos. Un reflejo que no nos devolviera la humillación, sino la dignidad. Una tarde, mientras limpiaba una estantería polvorienta en lo que sería la futura biblioteca, encontré algo que me detuvo en seco. Un sobre, viejo olvidado, con mi nombre, escrito en una caligrafía que reconocí al instante. La letra de mi madre. Con las manos temblorosas lo abrí. Dentro una hoja doblada en 4. Decía: Sara, si algún día encuentras esto, quiero que sepas que no siempre supe ser madre, que te vi fuerte y pensé que eso significaba que no necesitabas ternura, que muchas veces quise abrazarte pero me contuve por miedo a parecer débil, que te enseñé disciplina pero olvidé enseñarte amor. Si lo único que te quedó de mí fue rabia, entonces entiendo tu silencio, pero ojalá algún día me recuerdes también por lo que callé, no solo por lo que dije. Con amor torpe, mamá, tuve que sentarme. El papel temblaba en mis manos como si pesara toneladas. No lloré, no pude, no supe cómo, porque sí había verdad en esas líneas, pero también había cobardía. ¿Por qué escribirlo y esconderlo? ¿Por qué no decírmelo de frente, cuando aún me miraba todos los días sin verme? No era perdón, era culpa. Y la culpa nunca repara, solo envenena. Aún así, no la rompí, no la tiré, la guardé. Porque por más dolorosa que fuera, era la única muestra de humanidad que había recibido de ella. Y eso ya era algo. Esa noche caminé por cada rincón de la casa, pasillo por pasillo, habitación por habitación, como si estuviera diciendo adiós a una etapa. Me detuve en el mismo lugar donde años atrás me quedé sola con un cubo de agua y una mujer extraña que ni me habló. Me miré en el espejo agrietado del baño y por primera vez me reconocí. Yo era el reflejo que había estado esperando. No necesitaba su validación, no necesitaba sus disculpas, porque había tomado lo peor que me dieron y lo convertí en algo que podría cambiar vidas. Y si eso no era fuerza, si eso no era amor propio, entonces que el mundo arda. Mi historia no empezó con fuerza, empezó con silencios, con miradas esquivas, con cumpleaños olvidados, con frases como no seas exagerada, así se aprende, o la vida no es justa, acostúmbrate. Durante años creí que eso era amor, que amar era corregir con dureza, que proteger era señalar mis errores en voz alta y negar mis logros en voz baja. Pero no, eso no era amor, era sometimiento, era control, era miedo disfrazado de crianza. Hoy, sentada en el porche de la casa que una vez fue escenario de mi humillación, veo a 3 chicas del Proyecto Espejo colgar una pancarta nueva. Aquí no se limpian pecados ajenos, aquí se construyen futuros. Y no puedo evitar sonreír, porque en esta casa donde alguna vez limpié un baño con lágrimas en los ojos y cloro en las manos, ahora se enseña a coser, a pintar, a programar, a defenderse. Aquí cada habitación tiene nombre. La sala de lectura se llama Valentía, la cocina Dignidad, el taller de herramientas Resiliencia. Y en la puerta principal hay una placa discreta que dice Casa Sara, donada por quien supo transformar la rabia en poder. Sí, fui víctima, sí. Me usaron, me ignoraron, me minimizaron, pero jamás me destruyeron. Y esa es la parte que mis padres jamás imaginaron. Ellos creían que si me rompían lo suficiente, terminaría siendo obediente. Que si apagaban mi voz, yo me haría pequeña y agradecida. Lo que no sabían
es que hay fuegos que en vez de apagarse aprenden a arder en silencio. Después de todo, ellos me enseñaron lo que es la humillación, pero yo les enseñé lo que es el karma, y el mío no vino con gritos. Vino con contratos legales, con cámaras escondidas, con palabras medidas y sonrisas neutras. El mío vino cuando se vieron limpiando el suelo donde un día me obligaron a arrodillarme, cuando descubrieron que su cliente misterioso era su propia hija, cuando se dieron cuenta que la niña que llamaban inútil había comprado, renovado y convertido en símbolo la casa que usaron para castigarla. Eso es justicia, silenciosa, fría, irrefutable. Y sin embargo, nunca los odié, no completamente. A veces el rencor es más complejo que una línea recta. A veces sientes dolor por quienes te hicieron daño, y una parte rota de ti aún espera que te miren y digan, nos equivocamos. Pero cuando esa frase nunca llega, aprendes a vivir con el hueco y a llenar ese hueco tú sola. Esa fue mi mayor victoria. No la casa, no la venganza, sino haberme levantado sin que nadie me diera la mano. Haber creado un lugar donde otras chicas como yo no tengan que mendigar afecto, ni probar su valor, ni aceptar el desprecio como normalidad. Una reportera local escribió un artículo sobre el proyecto. Lo tituló De castigo a cuna de esperanza a la casa que venció al pasado. Y cuando salió publicado, me llegaron correos, cartas, mensajes. Una madre llorando porque su hija al leer la historia decidió no rendirse. Un chico trans que decía que ahora soñaba con abrir su propio refugio. Un abuelo que confesaba haber sido demasiado duro con sus nietas y que pedía perdón. Yo no soy terapeuta, ni santa, ni perfecta. Soy el resultado de muchas batallas, algunas perdidas, otras ganadas, pero todas luchadas. Un año después recibí una carta, sin remitente, pero la reconocí de inmediato. La letra temblorosa, la tinta negra, el sobre rosa pálido, era de mi madre. Decía, nos fuimos, no podíamos más. Tu hermana nos abrió las puertas, pero no el corazón. No te buscamos porque entendimos que ya no somos parte de tu historia. Pero cada vez que entres a esa casa, recuerda que aunque fuimos parte del dolor, también fuimos parte de tu fuerza. Lo sentimos, Sara, y aunque no lo merezcamos, gracias. Mamá, no lloré, tampoco respondí. Simplemente me levanté, caminé hasta el jardín y planté un árbol frente al porche. Un almendro. Dicen que florece incluso en suelos pobres. Dicen que simboliza la resistencia, como yo, como todas las que pasarán por esta casa, como cada niña a la que una vez hicieron sentir que no valía nada. El legado que dejo no está en lo que les hice a mis padres, está en lo que construí desde lo que ellos me rompieron, en cada historia que se reescribe dentro de estas paredes, en cada voz que vuelve a sonar fuerte, clara, sin miedo, porque al final lo que importa no es cuántas veces nos callaron, sino cómo aprendimos a gritar con lo que hacemos y cómo convertimos cada herida en testimonio. Este fue mi final, uno que no pedí, pero que escribí con mis propias manos. Y si algún día alguien vuelve a decirme que necesito humildad, le responderé con una sonrisa. Y le mostraré la casa, la misma que limpié con lágrimas, la misma que ahora brilla con luz propia, la misma que dice sin palabras, aquí la víctima construyó su imperio.